Continuando con la sesión, ahora empezaremos con capacidades de los comerciantes. ¿Cómo es las capacidades de los comerciantes? Tiene mucho que ver con la capacidad de ejercicio habitual de la actividad comercial. Para eso nos vamos a basar en el Código de Comercio de 1912, ¿no? Del siglo pasado. En cuanto a lo que indica el código, el artículo 3 dice textualmente: existirá la presunción legal del ejercicio habitual del comercio desde que la persona que se proponga ejercerlo, ¿no?, lo anunciare por circulares, periódicos, carteles, rótulos expuestos al público o de otro modo cualquiera, un establecimiento que tenga por objeto alguna operación mercantil. De acuerdo a lo que el Código de Comercio peruano nos cita, tendríamos en todo caso que decir que el ejercicio habitual del comercio en el Perú empezó, digamos, inclusive, ¿no?, con las actividades menores, como eran los barberos, los canillitas, ¿no?, los que vendían productos en sus casas, esos pequeños productos, ¿no?, los que vendían verduras, los que hacían pequeños intercambios anteriores como trueque y que ahora ya se animaban a hacer ventas, pero de manera más habitual, como dice también el concepto de comerciante, de manera continua y bajo el esquema de que eran comerciantes, ¿no? Es más, la lámina que tenemos hace aparecer varios rótulos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos uno que dice minutos todo operador, otro que dice kikiriki, ¿no? Es alusivo, por ejemplo, a una tienda donde nos pueden proporcionar pollo a la brasa o comidas criollas, ¿no? Después, otro que dice multiópticas, donde entendemos que venden lentes, ya sean de contacto o los convencionales, ¿no? Pero ahí hay uno que, por ejemplo, dice odontológico. Dice especializado en ortodoncia. Estamos hablando de la técnica en cuanto a la odontología, la parte, ¿no?, de la mecánica, ¿no? Entonces, efectivamente, la capacidad de los comerciantes tiene que estar debidamente determinada y delimitada en una norma para efectos de que la persona que quiere ejercerlo esté imbuido de su capacidad, esté imbuido de esa presunción. Esa es, digamos, la característica que el Código de Comercio le daba a los que iban a ejercer el comercio, es decir, a los comerciantes. Continuando, ¿no?, también tomando en cuenta lo que dice el Código de Comercio, cuando se refiere a la capacidad de ejercicio de comerciante, dice en su artículo 4, pueden ejercer el comercio los mayores de 21 años y los menores de edad legalmente emancipados que tengan la libre disposición de sus bienes. Vamos a analizar un poquito ese artículo. Dice, quienes tengan edad mayor de 21 años, pero en la actualidad, porque el código es del año 12, en la actualidad las personas mayores de edad deben de tener 18. Y de acuerdo a determinadas condiciones, hasta podría ser con 14 años, ¿no? Entonces, este código como que está un poquito desfasado, este código de comercio, porque en la actualidad las personas no tienen 21 años. Pueden ser 18, que es el rango regular, o en el especial 14. Dice, y los menores de edad legalmente emancipados que tengan la libre disposición de sus bienes. En ese caso podría ser un poco respecto a los de los 14 años, pero la libre disposición de sus bienes no tanto, porque las condiciones no alcanzan a tener la libre disposición de sus bienes, solamente es para efectos, ¿no?, de lo que habíamos comentado, por un caso de maternidad o paternidad. Ahora, como vemos en la lámina, la persona que vemos ahí sí es una persona mayor de 18 años. Entonces, ¿sí se podría considerar comerciante? Sí.
En la actualidad no es necesario tener 21 años para poder ejercer el comercio, ¿no? Con 18 sería suficiente. Entonces, pero sí, el código lo que trata de decir es que tú quieres ejercer el comercio de manera habitual, perfecto, pero tienes que hacerlo dentro de los márgenes de la legalidad. Es decir, si tú no tienes una mayoría de edad que el código mencione, tú no puedes ejercerlo. Ojo, si eres menor de esa edad, pero tienes la libre disposición de tus bienes, ¿no? En ese caso, es como que la economía que tienes tú te va a permitir ejercer habitualmente el comercio, independientemente de la edad. Dentro de este mismo artículo, o mejor dicho, tomando en cuenta este artículo y siguiendo con el Código de Comercio, tenemos que consideraron en su artículo quinto a los menores de edad. En la lámina ustedes ven una chinita, un morochito bajito, un niño en silla de ruedas y una niña que también tiene una discapacidad porque tiene unas prótesis en las piernas. Entonces ustedes dirán, capacidades de los comerciantes. ¿Acaso un menor incapaz relativo no puede ser comerciante o un incapaz relativo no puede ser comerciante? El artículo 5 del Código de Comercio indica: los menores de 21 años que no hayan sido emancipados y los incapacitados podrán continuar por medio de sus tutores el comercio que hubieran ejercido sus padres o sus causantes. Si los guardadores carecieran de capacidad legal para comerciar o tuvieran alguna incompatibilidad, estarán obligados a nombrar uno o más factores que reúnan las condiciones legales, quienes les suplirán en el ejercicio del comercio con consentimiento del Consejo de Familia. Explicando un poco, obviamente serían los menores de 18 años que no hayan sido emancipados y los incapacitados podrán continuar por medio de sus tutores. Claro, en la actualidad, si un niño, que no es que un niño deba trabajar, pero en algunos casos, ¿no?, que el interés superior del niño de alguna forma impide que un niño trabaje porque el niño debe ser niño y debe disfrutar de su niñez, pero hay casos y casos en los cuales pues sí, tienen que dar algunas autorizaciones, ¿no? Dice en todo caso que el comercio prefiere que el niño tenga autorización de sus padres para ejercer el comercio. Si no lo tuviera, entonces lastimosamente no podría ejercer el comercio. Entonces ahí hay una delimitación, ahí de alguna forma hay una salvaguarda, ¿ya? También dice, si los guardadores careciesen de capacidad legal para comerciar, imagínense que la persona estuviera pues con algún tipo de capacidad restringida, no podría darle, ¿no? Dice, inclusive si tuviera alguna incompatibilidad, esta tiene que ser suplida con consentimiento del Consejo de Familia, ya temas de familia. Escapa al tema del tutor, tiene que este problema llevarlo al Consejo de Familia, abuelos, tíos, ¿no? Y decir, ¿se le puede dar un permiso al menor para que pueda trabajar en el ámbito comercial en el sentido de ejercer la capacidad legal y habitual del comercio, ¿no? Siguiendo con el Código de Comercio, tenemos que en el artículo 13, como también ven en la lámina, con sorpresa quizás, que hay impedimentos para ejercer el comercio. Dice, no podrán ejercer el comercio ni tener cargo ni intervención directa administrativa o económica en compañías, ya sean mercantiles o industriales, los sentenciados a pena de interdicción civil mientras no hayan cumplido sus condenas o sido amnistiados o indultados. Los declarados en quiebra mientras no hayan obtenido rehabilitación o estén autorizados en virtud de un convenio aceptado por la Junta de Acreedores y aprobado por la autoridad judicial. O, finalmente, los que por leyes y resoluciones especiales no pudieran comerciar. Aquí en la lámina tenemos a una persona que está en la cárcel y tenemos a otra que se tapan la cara porque al parecer están detenidos, ¿no? O probablemente estén purgando condena por alguna razón.
Pero esto también nos lleva a preguntarnos, hay muchas personas que están en la cárcel y de alguna forma para poder evaluar su conducta, los hacen partícipes de actividades de comercio, ¿no? Ustedes habrán visto muchas veces que ellos se encargan a veces de hacer muñequitos, de hacer alfombras, de hacer manualidades sin fin, ¿no? En cuero, en metal, en plástico, inclusive pintan. Pero todas esas actividades que realizan luego las transfieren, es decir, mediante el comercio, ¿no? En realidad, mediante el comercio, las venden y reciben un dinero por esas transferencias. Ahora, la pregunta sería, ¿hasta qué punto estas personas efectivamente son comerciantes? ¿Son acaso estas personas presuntos comerciantes? Pues definitivamente que no. Dentro del esquema de que ellos están en la cárcel y que por mejorar su conducta y porque se les evalúe de manera positiva, ellos realizan esta actividad. De alguna forma aprenden un oficio para que al salir de las cárceles puedan ellos retomar y cambiar su vida y dedicarse a otras actividades lícitas y no volver a delinquir. Pero no podría considerárseles, ¿no?, inclusive bajo estos conceptos, como comerciantes. También habla de las incompatibilidades para ejercer el comercio. Y allí en las láminas estamos viendo a magistrados, ¿no?, como el del Tribunal Constitucional, el fiscal, ¿no?, de la Nación. Y también vemos al reciente premier, el ministro Zavala. Y menciona a su vez el artículo 14 del Código de Comercio. No podrán ejercer la profesión mercantil, dice, por sí ni por otro, ni tener cargo ni intervención directa, administrativa o económica en sociedades mercantiles o industriales dentro de los límites de los departamentos, provincias o pueblos que desempeñen sus funciones. ¿Quiénes? Los magistrados, jueces y funcionarios del Ministerio Público en servicio activo, aplicable inclusive a los jueces de paz, ni los jefes políticos o militares en departamentos, provincias o ciudades, los empleados en la recaudación y administración de fondos del Estado, los agentes de cambio y corredores de comercio, y los que por leyes y disposiciones especiales no puedan comerciar en dicho territorio. Quiere decir que para el Código de 1912, repetimos, ya desfasado, pero que aún está vigente, no podría ninguno de estos señores que tenemos en las láminas ejercer el comercio, porque estarían restringidas sus capacidades para poder realizarlo, justamente porque están en el ejercicio de una función estatal, ¿no? En el primer caso es defensor, ¿no?, de los ciudadanos en una actividad tuitiva. En el segundo caso es el primer ministro, ¿no? De alguna forma es la cara visible, activa, ¿no?, del gobierno, ¿no? Es el que ordena de alguna forma respecto de los demás ministros las gestiones del Estado. Y el otro es el magistrado del Tribunal Constitucional, el que justamente ve los derechos constitucionales de todos los ciudadanos en el Perú que así lo requieran, activando el órgano jurisdiccional. Ya como para terminar esta sesión, también habla la norma de los comerciantes extranjeros. Cuando habla de los comerciantes extranjeros, dice en el artículo 15, los extranjeros y las compañías constituidas en el extranjero podrán ejercer el comercio en el Perú con sujeción a las leyes de su país, en lo que se refiere a su capacidad para contratar, y a las disposiciones de este código en todo cuanto concierna a la creación de sus establecimientos dentro del territorio peruano, a sus operaciones mercantiles y a la jurisdicción de los tribunales de la nación. Dice, lo prescrito en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo que en los casos particulares puede establecerse por los tratados y convenios con las demás potencias. Se refiere cuando habla de países, el Código de Comercio del 12 a potencias. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos está tratando de decir? Que los extranjeros y las compañías del extranjero sí pueden venir a hacer comercio en el Perú, pero restringido.
tiene que sujetarse a las leyes de este país, ¿no? Y dice algo muy importante que en la actualidad se solicita ante migraciones, dice, en lo que se refiere a su capacidad para contratar. Por ejemplo, en cuanto a ese punto, persona que quiera ejercer el comercio o quisiera adquirir algo, ¿no? Sobre todo, extranjero que quisiera contratar en el Perú, necesita un permiso. ¿Un permiso judicial? No. ¿Un permiso notarial? No. Necesita un permiso autorizado por migraciones. Ese famoso permiso apenas es un sellito pagando un arancel y tiene una vigencia. Entonces, mientras un ciudadano extranjero no tenga esa autorización por migraciones, no puede contratar a nivel nacional. ¿Qué coincidencia? El código también menciona, dice, en lo que se refiere a su capacidad para contratar, ¿no? Tiene que tener una sujeción a las leyes de este país. Este país dice, extranjero, tú quieres contratar, quieres probablemente hacer actividad de comercio, tienes que sujetarte a nuestras normas, tienes que pedir una autorización, que es un sello, un timbre, pagar un arancel, presentarte en migraciones y solicitarlo. Allí prácticamente es como que lo inscribieran y mencionan quienes sí tienen esa autorización, ¿no? En nuestra lámina final estamos viendo a una persona en el mercado mayorista, ¿no? Estamos viendo que está vendiendo lentes, estamos viendo también que está vendiendo chisguetes. Con esto, ¿qué estamos tratando de decir? Que en la actualidad el comercio, ¿no? Es una actividad que se realiza siempre, inclusive el trueque, ¿no? No se ha perdido la actividad del trueque. En la actualidad seguimos teniendo una actividad económica, ¿no? Entonces, es importante conocer que aunque el Código de Comercio esté desfasado ya del año 1912, pero que la actividad económica con un fin de lucro, sobre todo una actividad económica de intercambio, se sigue viendo en este país y sobre todo se sigue teniendo un orden, se sigue teniendo un margen, ¿no? Inclusive no solamente para nacionales, sino también para extranjeros. Eso sería todo en cuanto a esta sesión y en cuanto a esta unidad. Muchísimas gracias.